Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te quiero mostrar cómo hacer estas mangas a crochet. Es un tejido estilo malla. Vamos a usar la técnica de top down y luego vamos a hacer las mangas. Es muy sencillo y desde la base, que es la cadena, puedes adaptarla a cualquier medida. Así que empecemos. Hola, bienvenidas nuevamente. Para hacer este top o mangas malla crochet vamos a usar un hilo base, un hilo peludito y vamos a usar los dos al mismo tiempo. Este que va a ser la base que nos va a permitir guiarnos porque es difícil tejer con un hilo así de pelitos solo, entonces por eso vamos a usar esta guía. Yo voy a usar este que se llama Amigulove. También tengo tijeras, marcadores de puntos y aguja de 8 milímetros. La recomendada para estos hilos es de 4,5, 3 para el Amigulov, pero como voy a usarlos ambos al mismo tiempo, voy a usar una de un mayor calibre. En este caso escogí la de 8 milímetros porque también quiero que me quede suelto el tejido. Vamos a empezar. Yo voy a usar amigulos, pero como les dije, pueden usar cualquier hilo delgado que les ayude a guiarse, porque es difícil ver cuando el hilo o la lana tiene como esta textura de pelitos. Vamos a iniciar con un nudo deslizado y aquí voy a empezar a hacer 25 cadenas. Te voy a dar un pequeño truco. Cuando vayas a tejer una hilera de cadenas que luego debes cerrar juntas para formar un círculo, vas a hacer lo siguiente, vas a tejer unas 6 o 7 cadenas, sacas la aguja y la vuelves a insertar en la primera cadena que tejiste. Ahora vas a retomar la cadena en la que estabas tejiendo y así sigues normalmente. Cuando vayas a cerrarla, simplemente vas a hacer un nudo deslizado y evitas que se tuerza la cadena inicial. Una vez que hayas tejido las 25 cadenas, vas a colocar un marcador de puntos en la cadena número 25. Y luego vas a hacer lo mismo 3 veces más, es decir, tejes 25 cadenas, pones un marcador de puntos, 25 más, un marcador de puntos, 25 más, un marcador de puntos, hasta tener 100 cadenas en total. Yo ya tengo mis 100 cadenas, así que voy a cerrar deslizando y poniendo el marcador de puntos. Entonces, como pueden ver, nos va a quedar un marcador de puntos en lo que sería cada esquina. Y cada una de estas partes de cadena sería delantero, manga, trasero y manga. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer puntos altos. Vamos a hacer primero que nada 4 cadenas al aire. Ok, ahora tengo una, dos, una tercera. Aquí estoy dando la altura de punto alto y con la cuarta sería una cadena de separación. Ahora sí voy a hacer mi punto alto y lo voy a hacer en la misma cadena de donde estoy empezando, es decir, en la que está acá donde está el marcador de puntos. Ahí voy a hacer el punto alto. Esta cadena, la cuarta, va a ser la separación entre estos dos puntos altos, que vendría siendo el que acabo de tejer y las 3 cadenas del inicio. Aquí en esta cuarta voy a poner mi marcador de puntos. Hago una cadena al aire y en mi cadena inicial, la siguiente cadena la voy a saltar en la que sigue, es decir, la segunda después del aumento que acabo de hacer de puntos altos. Allí es donde voy a hacer punto alto. Me salto la que sigue y en la segunda un punto alto. Ahora voy a repetir esta secuencia. Cadena al aire, me salto una cadena, en la siguiente punto alto. Y así voy a seguir repitiendo esta secuencia hasta llegar al próximo marcador de puntos.
Aquí estoy en el segundo marcador de puntos. Quito el marcador y en esa cadena voy a hacer un punto alto, cadena y otro punto alto en la misma cadena, es decir, un punto en B, que es dos puntos altos separados por una cadena. Y en esta cadena voy a poner mi marcador de puntos. Ahora voy a seguir haciendo la secuencia anterior. Cadena, me salto una cadena, punto alto. Cadena, me salto una cadena y un punto alto. De la misma forma hasta llegar al próximo marcador de puntos, donde haremos de nuevo un punto en B. Después de hacer el tercer punto en B, vamos a seguir trabajando la misma secuencia hasta llegar a las tres cadenas iniciales. Ya que has llegado hasta este punto, no olvides lo importante que es que te suscribas a mi canal, que des like y compartas estos videos. Gracias. Aquí llegué al final de esta primera fila. Debimos haber terminado en cadena para hacer un punto deslizado con las tres cadenas del inicio. Aquí cierro con un punto deslizado la vuelta. Este es el primer punto en B que hicimos. Entonces ahora vamos a hacer un punto deslizado a la siguiente cadena, la que está en el centro, para a partir de acá hacer el primer punto en B de la siguiente vuelta. Entonces voy a hacer cuatro cadenas al aire y ahora ya no voy a entrar en las cadenas, sino que a través de los huequitos que me da este efecto de malla, a través de ellos es donde voy a trabajar los puntos altos. Pongo mi marcador de puntos en la cuarta cadena, que sería la del espacio, y voy a seguir trabajando con cadena al aire y punto alto, pero esta vez los puntos altos van a ser entrando la aguja en los huequitos, no a través de las cadenas. Entonces voy a seguir cadena y en el espacio que tengo de la fila anterior entre dos puntos altos, allí va mi punto alto. Así voy a seguir trabajando hasta llegar al siguiente punto en B, que es donde debo hacer mi aumento. Ya estoy en el marcador de puntos, así que lo voy a quitar y allí en el huequito voy a hacer punto alto, cadena, punto alto en el mismo huequito. Así voy a hacer los aumentos a partir de este momento. En la cadena del medio, la de separación, voy a colocar el marcador de puntos. Y simplemente voy a continuar con la misma secuencia. Cadena y en el espacio hago mi punto alto. Ahora estoy en mi siguiente aumento y lo hago de la misma forma. Un punto alto separado de cadena, punto alto en el mismo espacio. Es súper importante siempre marcar los espacios de cadenas porque es difícil con este tipo de hilo ver los aumentos. Entonces, para no equivocarnos. Y simplemente seguir con la misma secuencia. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a cada uno de los marcadores de puntos. Ya estoy en el final de la fila, así que voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena del inicio. Donde tengo el marcador de puntos, que era la cuarta cadena, ahí voy a hacer nuevamente un punto deslizado para estar en el centro del punto en B y hago cuatro cadenas y punto alto. Así es el punto en B de cada fila de inicio.
Y vamos a seguir repitiendo la secuencia de cadena, punto alto. Esta es la forma en la que vas a terminar el canesú. Es simplemente repetir esta misma fila haciendo siempre los aumentos en las esquinas hasta llegar al largo deseado. Yo te voy a dejar acá una imagen del gráfico del canesú que yo hice. Yo lo hice de 7 filas. Tú lo puedes aumentar o disminuir según el largo que quieras lograr. Yo ya terminé mi canesú y voy a doblarlo de manera que enfrento las partes de aumentos delanteras y traseras. Aquí tengo el delantero y el trasero. Y ahí es donde voy a unir para hacer la manga. Pero primero le voy a dar un poco de holgura haciendo 4 cadenas al aire. Y ahora, después de estas cadenas, me vengo acá donde está mi aumento, justo enfrente. Voy a quitar el marcador de puntos y allí en el espacio voy a hacer un punto deslizado. Y a partir de aquí voy a hacer mis mangas. Hago 3 cadenas al aire, pongo el marcador de puntos y ya solo voy a tejer mangas de forma circular. Entonces, sin aumentos. Hago una cadena, que es la de separación de siempre, y empiezo a hacer puntos altos en los huequitos. Cadena, punto alto. A partir de este punto simplemente voy a repetir esta secuencia, cadena, punto alto en los espacios e ir cerrando cada vuelta con punto deslizado en la tercera cadena, la que marqué con mi marcador de puntos. Esto lo voy a repetir el número de veces que sea necesaria para lograr mi largo deseado de manga. Llegué a la parte que tengo las cadenas que hice para que mi manga quede un poco más ancha. Yo hice 4 cadenas, pero tú puedes hacer el número de cadenas que prefieras para lograr el ancho de manga deseado. Entonces vamos a seguir haciendo la misma secuencia. Vamos a hacer cadena al aire y dejamos una cadena libre para lograr el huequito tipo malla. Cadena al aire, me salto una de las cadenas y en la que sigue voy a hacer mi punto alto. Cadena al aire, me salto una cadena y aquí pues ya me tocaría cerrar la fila haciendo punto deslizado en mis 3 cadenas del inicio. Ya a partir de este momento simplemente hago la secuencia de inicio con 4 cadenas y empiezo a hacer punto alto, cadena y hago punto alto en los huequitos. Así hasta terminar el largo de la manga que deseamos. Y así quedaron mis mangas. Como puedes ver, ya terminé las 2 mangas. La segunda la hice exactamente de la misma forma. Simplemente retomé el tejido en uno de los espacios de aumentos. Hice mis 4 cadenas para darle una mayor holgura a la manga y cerré con punto deslizado en el aumento que tenía justo enfrente. Y así en tejido circular terminé la manga hasta lograr el largo deseado. Para la versión de adulta, el largo de manga que usé fue de 17 filas en cada manga. Si tú quieres hacer esta versión más pequeña como para niña, te voy a dejar todas las especificaciones en la descripción del video. Y bueno, ahora solo me queda agradecerte por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que lo hagas, que te guste y recuerda que si vas a compartir en redes sociales tu creación, no olvides etiquetarme en Instagram como @casa.craft.